Annyeonghaseyo Yorobun, bienvenidos a Corea Cruda. Hoy tenemos un especial intento de golpe de estado. ¡Arrancamos! Bueno, si estás viendo este vídeo, seguramente hayas oído las noticias. Ayer, nuestro querido presidente del Power Party, Yoon Suk-yeol, decidió lanzar la ley marcial en Corea del Sur. Esto es algo que suena más a la época de los dictadores en Corea del Sur, o lo que puede pasar en Corea del Norte o en Rusia. No estamos tan acostumbrados en Corea del Sur a que el presidente declare ley marcial. Algo grande habrá pasado para que estemos en esta situación. Vamos a revisar un poco la línea de lo que ha pasado esta noche y sobre todo vamos a intentar entender la razón detrás de todo esto y qué puede pasar en el futuro. Primero de todo decir que, bueno, me he espantado hace un par de horas, como todo el mundo. Estaba trabajando y me han dicho, ¿pero qué pasa? ¿Todo bien? Bueno, como he despertado tan temprano, también os podéis invitar a un café aquí en Buy Me a Coffee, que todavía estoy un poco... Y sí, todo bien, nos hemos ido a dormir y 20 minutos después de empezar a dormir, el presidente de Corea del Sur decidió acabar con la oposición y el gobierno de Corea del Sur. Lanzó la ley marcial que le permite tomar el control de las Fuerzas Armadas y disolver el Parlamento. También muchos servicios públicos quedarían bloqueados, se puede dejar a la gente en casa sin ir a trabajar. Entonces ha creado un poco de caos esta mañana, ¿no? Mucha gente se ha despertado y no saben qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues a las 10:23 de la noche, ayer por la noche, que sería, vamos a ver, ayer sería el 3 de diciembre en Corea del Sur, el presidente disolvió el Parlamento y declaró ley marcial. La ley marcial le permite tomar control de todas las Fuerzas Armadas, desplegarlas. Muchas calles de Seúl quedaron bloqueadas durante unas horas y justificó su acción porque había elementos que estaban intentando desestabilizar el gobierno. La ley marcial de Corea del Sur, que usaba mucho Chun Doo-hwan, que fue un dictador que estuvo después de nuestro querido dictador, el señor Park. Con esta ley marcial pues te aseguras control de todas las situaciones. Está muy bien visto en una película que se llama 12-12. Si tenéis tiempo de verla pues entenderéis cómo funciona el lanzamiento de la ley marcial. Pues con esta ley marcial el presidente de Corea del Sur decidió bloquear todo el país. La razón de esta ley marcial, en mi opinión, no está nada claro todavía, es que la oposición que controla el Congreso está constantemente lanzando leyes para investigar las acciones de la esposa del presidente. Llevan ya varios años, ya un año y pico, sobre todo investigando el caso de corrupción de la esposa del presidente cuando aceptó un bolso rompiendo la ley anticorrupción, los casos en los que se piensa que manipuló las acciones de BMW en Corea, que fue ya hace muchos años, pero todavía siguen lanzándole. Y no tiene forma de pararles, la única forma es bloquear estas leyes como presidente. Por lo visto ya debe haberse cansado de trabajar, o por lo menos mucho de la oposición, y lanzó esta ley marcial. Tampoco os creáis que duró mucho. Ahora en serio. ¿Y no habrá nadie en el gabinete del presidente Yoon que le pueda decir, presidente, yo creo que esta idea de la ley marcial no le va a hacer ninguna gracia a nadie? Yo creo que la gente está muy a gusto, vive bien. ¿Por qué metes estos quebraderos de cabeza? La bolsa va a caer. Corea no está tampoco muy bollante ahora mismo en la bolsa. Está todo un poquito en rojo. Mira, pues déjales que estén, ¿no? Total, tú eres presidente, viajas mucho, no te metas en marrones. Pero bueno, ya sabemos que en Corea eso de coger consejitos de tus subordinados, pues tampoco es lo más normal. Pero bueno, presidente Yoon, seguimos. Ya a las 10:40, el líder de la oposición, Lee Jae-myung, que también está bastante atacado en los tribunales por muchos casos de corrupción y casi condenado en firme, decidió convocar el Parlamento de urgencia porque es la única forma de parar una ley marcial lanzada por el presidente. Entonces lanzó a los congresistas de la oposición, del partido gobernante del propio presidente y partidos minoritarios a reunirse en el Congreso y lanzar el fin de la ley marcial.
Para ello necesitan la mayoría simple del Congreso, que son 300 miembros. O sea, con 151 ya les da para bloquearlo. Pues ahí se fueron. Todos los congresistas que querían bloquear esta ley lanzaron que era muy anticonstitucional. También el líder del propio partido del presidente, Han Dong-un, creo que se llama. Han Dong-un. Dijo que el presidente se ha equivocado con esta ley marcial, que no tiene ningún derecho a hacerlo. Y ya la gente empezó a salir a la calle a comentar en las redes que qué era esto de que hubiera una ley marcial en Corea, que es, quitando Corea del Norte, es un país bastante seguro, que no tenemos muchos problemas, vamos a decirlo claramente. Y decidió que él también se iba a unir a la oposición en el Congreso para parar esta ley marcial. Y allí que se fueron todos corriendo al Congreso. Ya la gente empezó a reunirse alrededor del Congreso en la plaza de Gwanghwamun, que es donde suelen hacer las manifestaciones, para protestar por esta ley marcial. Seguimos. Y a las 11:14, el speaker, que es como el líder de la cámara, ¿no? El que gestiona, Woo Sik, decidió poner en sesión el Congreso. Y a las... Y ya sobre medianoche consiguieron alcanzar el nivel necesario para poder parar esta ley marcial. Dijimos que necesitan 151 y ya había 190 miembros más o menos del Congreso. Así que con activar el Congreso y votar para parar esta ley marcial ya sería suficiente para pararlo. O sea que ya están casi. Pero el presidente, ya os hemos dicho, controla las fuerzas militares del país y la policía. Entonces ya la policía empezó a desplegarse, estaban bloqueando calles por el centro de la ciudad y cuando empezaron a reunirse los congresistas en el Parlamento, llegaron varios helicópteros del ejército y empezaron a desplegar fuerzas especiales en el tejado del Congreso, según dicen las malas lenguas, para intentar parar la votación. Esto ya suena mucho más a un golpe de Estado, a la vieja usanza. Llegan a las 12:30, sobre las 10:38 ya empiezan a conseguir entrar al Congreso, aunque todavía no han llegado a la Cámara Principal del Congreso, donde están los congresistas votando para parar esta ley marcial. Así que a la 1:01 de la tarde, a la 1:01 de la noche, empieza la votación. Se presenta esta ley para parar la ley marcial y a la 1:04, en tan solo 3 minutos, debe ser la vez que los coreanos del Congreso han estado más unidos en muchos años, deciden parar esta ley marcial. Bueno, pues a partir de ese momento ya los soldados se retiraron del Congreso y empezaron a desbloquear las calles y a las 4 de la noche ya habían regresado todos a los cuarteles. Ha sido una acción del presidente un poco apresurada, diría yo. Mis comentarios y lo que yo creo que va a pasar. El presidente, siguiendo un poco la estela de su líder favorito de Corea del Sur, el dictador Park Chung-hee, intentó lanzar un golpe de Estado. No podía aguantar más la incapacidad que tiene de gobernar el país sin el apoyo del Congreso. Es el presidente con uno de los que tiene peor valoración y percepción de la ciudadanía en la época democrática, y no tiene las herramientas para dirigirlo. Tampoco lo que ha conseguido hacer es que sea mucho. Cuando tuvo poder en el Congreso tampoco hizo muchas cosas por el país, no cambió tampoco nada y ha estado envuelto en constantes polémicas, sobre todo por su esposa, por los casos de corrupción y también por su decisión en las elecciones de empezar ya a dividir el país entre hombres y mujeres, siguiendo un poco la estela trampista también, hay que decirlo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, claramente en su partido no les cae bien, ya había peleado mucho con el líder de su partido, Han, que ya ha dicho que está en contra de lo que ha hecho el presidente, no le parece correcto. La oposición, que a ver si hay suerte y Jae-myung pronto le bloquean para que no pueda presentarse a presidente, tampoco tiene muchas ganas de que siga el presidente Yoon. Y con todo esto seguramente le van a hacer un impeachment. Ya hay mucha gente en las redes que está pidiendo que se la carguen al presidente, y creo que el presidente, si no hoy, esta semana va a tener que dimitir por la presión social, a no ser que le arresten directamente. Bueno, ahí está mi apuesta, chicos. Espero que os parezca interesante. Seguiré actualizando toda esta locura que acaba de pasar esta noche y que me la he perdido. Y espero veros en el siguiente episodio de Corea Cruda. ¡Muy deseo!